Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston su podcast favorito. No sé si el favorito, pero quisiéramos que así fuera. El podcast de Veritas Fidei, donde vamos a hablarles de apologética, teología, cosmovisión. Y estamos muy contentos de estar con ustedes. Estoy con mi coanfitriona, mi esposa, mi mejor media naranja, mi esposa Moni. ¿Cómo estás, Moni? ¿Mejor o única? Más vale. No, es un placer estar contigo. El honor siempre es mío. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Estás de Grinch hoy, mi amor? Estoy de Grinch siempre. Bueno, tenemos una broma acá interna a Moni le gusta el Grinch y viene con su vestido de Grinch. Yo vengo más navideño hoy. Pues estamos muy felices de estar aquí con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, Moni? No, hasta que den las 7. Ahorita tenemos 5 minutitos para saludar. Saludemos. Como dice la canción, saludemos con respeto. A ver, vamos a ver. Ciro Santos, saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. Un saludo, Ciro. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gonzalo López, saludos, Cris y Moni. Dios les bendiga. Saludos desde Buenos Aires. Wow, hasta Argentina. Gracias, Gonzalo. ¿Cómo está ya ya está entrando el verano, supongo, por allá en Argentina? Un abrazo, Gonzalo. Sandra Schenfeld. Buenas noches desde Argentina, saludos. Se juntaron los argentinos, ¿eh? Bienvenidos por acá. Fernando TC, primera vez que me conecto, les agradezco a ustedes por el trabajo que hacen. Un saludo desde Bogotá. Bueno, ya tenemos Colombia, Argentina, gracias Fernando. A ver quién más. Mira, aquí me da mucho gusto el trío. Piano George, saludos desde Mexicalpan de los Altos y Mecas. Trío, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Hola tío, besitos. ¿Cómo estás? Un abrazo. Bendiciones. Enrique José Bolaños Solórzano, saludos y muchas bendiciones desde Nicaragua. Gracias, Enrique. Bueno, ya se está juntando Centroamérica, Sudamérica, acá presentes en Norteamérica también. Y bueno, estamos muy, muy emocionados. Esta temporada nos hemos alargado un poquito porque estamos viendo mucho material que creemos que es importante. Y simplemente en esta subserie que estamos viendo de ¿Por qué no soy ateo? Vamos a pasar algunos programas, pero creo que va a ser muy, muy benéfico para todos. Sí, además, como hemos repetido toda esta serie, y no voy a dejar de repetir, Chris, si vamos a tener una religión por moda, pues qué flojera, ¿no? Mejor cada quien vamos a pasarla bien en nuestras casas y dejemos de armar cuentos. Pero si existe realmente algo que dependa tu eternidad, ¿no te gustaría saber si es verdad o no? Claro. ¿Y de la eternidad de tus seres amados? Claro, y tenemos muy buena evidencia de que hay una vida más allá de esta vida. Y creo que a los que no les importan estos temas, yo no entiendo de verdad, Moni, que podamos ir por la vida simplemente como dicen, naciendo, creciendo, reproduciéndonos y muriendo nada más. Creo que hay temas de gran importancia, y si hay una eternidad, ¿cómo podemos primero saber y cómo podemos ser parte de esa eternidad? Uh-huh. Y además, también los invitamos a tener una mente justa, porque no se vale, pues crecí en una casa musulmana, o crecí en una casa católica, o crecí en una casa lo que tú quieras, y ya, y nadie me va a cambiar, porque entonces sería desmentir a mis abuelos, a mis padres y a toda mi familia y a toda mi infancia. Sí. Eso no se vale tener una mente abierta a investigar, a saber si es verdad, si no es verdad, y si existe realmente una eternidad. Y depende de eso, mi eternidad y la de mis seres amados, pues a mí sí me interesa saber. Y lo que buscamos aquí es un justo medio, obviamente, no tener la mente cerrada, pero por el otro lado tampoco tener la mente tan abierta que se te caiga el cerebro, porque ese es otro problema, que pues todo va y no hay filtro de absolutamente nada, y eso es igual o peor, diría yo.
Mira, Cris, aquí tenemos a alguien más. Carmen Loken, la tía Carmen de Canadá. Saludos de las Niágaras. Pues, Kosha Hermosa, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Saludos y bendiciones. Un saludo, muchas gracias por estar con nosotros, Carmen. Fernando Díaz, saludos desde Chile, Antofagasta, bendiciones. Chile, ya todo Sudamérica ya se conectó. Bendiciones, Fernando. Elder Omar Díaz, bendiciones hermanos, aquí estamos listos como siempre esperando. Ya en mi trabajo hay una audiencia de 3. Muy bien. Escuchas colaterales, mañana pongo el reply, mándeles saludos. Darwin, Juanito, muchos saludos a los que están viendo. Darwin y Juanito, muchas gracias. De verdad, y Elder, gracias por estar con nosotros. Siempre nos honra muchísimo cuando se une ahí un grupo y dice la palabra de Dios, donde se reúnen más de uno, ahí está también Dios con ustedes. Que Dios les siga dando el tiempo para reunirse para esto también. Carlos Vallejos Muñoz, bendiciones mis hermanos, son de mucha bendición sus podcasts. Cuando puedo, los veo en vivo. Se me fue aquí. Soy de Chile. Gracias, Carlos. Un honor de verdad y sobre todo ustedes que se dan el tiempo de estar en vivo en los programas. Parte de la razón que nos encanta hacer estos programas en vivo, que a veces empiezan los perros a ladrar o nos tocan el timbre o se nos va el internet, pero nos encanta tener esa interacción con ustedes en vivo y si Dios nos lo permite lo vamos a seguir haciendo de esa manera. Así es. 2 saludos más y empezamos, Cris. Ricardo Pedraza, saludos desde Monterrey, México, en mi trabajo. Saludos, Ricardo. Jaciel Terrazas, saludos desde Gómez Palacio. Gracias, Jaciel. Bendiciones. Pues ahora sí, ¿qué te parece si comenzamos, Cris? Empecemos, pues, Moni, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ¿Por qué no soy ateo? Esta es la parte 2. Y es parte de la serie ¿Por qué no soy? Y ya vimos muchas cosmovisiones, muchas religiones, las grandes religiones del mundo. Pero el ateísmo o el materialismo es en sí una cosmovisión, es una manera de ver la vida y es la manera de ver la vida sin Dios. Y aquí la pregunta es, ¿lo que vemos en el mundo, en el universo, se adapta o concuerda con la idea de que no hay Dios, no hay un creador? ¿O sí lo hay? Y si sí lo hay, ¿qué evidencia nosotros los que sí lo creemos tenemos? Aparte de nada más, pues lo siento en mi corazón y ya, lo cual es, de nuevo, es algo muy válido. Tener una experiencia personal con Dios es lo más increíble que una persona pueda experimentar. Pero es diferente saber que Dios existe y dar evidencia o mostrar que Dios existe. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, es dar esta evidencia. Y la evidencia aquí, vamos a ver 2 argumentos a favor de la existencia de Dios, si Dios nos lo permite. Y el primero, el más rápido, no vamos a profundizar demasiado en este argumento, pero me encanta, podríamos ver mucho más. Y este argumento se deriva del diseño, yo diría que es un subargumento de diseño. ¿Sí? Y este es el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas. Y lo que aquí se postula es que vivimos en un universo ordenado. Y ordenado de tal manera que podemos hacer descripciones abstractas utilizando símbolos y matemáticas que nos dan descripciones muy adecuadas de cómo se comporta el universo. Al punto tal, y aquí te voy a pedir ayuda, Moni, al punto tal que una mujer puede sentarse en un escritorio a hacer ecuaciones matemáticas que fueron la clave para que el hombre pisara la luna. Uh-huh. Y ese es el tipo de aplicabilidad que tienen las matemáticas. Galileo, me parece que fue Galileo que dijo que Dios escribió el lenguaje del universo con las matemáticas. Si me equivoqué de Galileo, discúlpenme. Creo que sí fue Galileo. Y Katherine Johnson. Katherine Johnson fue una mujer genio que se sentó con papel y lápiz
antes de que hubiera supercomputadoras, a diseñar las ecuaciones para poder llegar hacer a la los Luna. cálculos para que aterrizaran a la Luna. Exactamente. Y, perdón, un paréntesis. Tenemos aquí a Catherine Dupont Gutiérrez. Saludos desde Querétaro. Hablando de Catherines. Hola, sobrina, ¿cómo estás? Te mandamos un gran abrazo. Pero sigamos, perdón. Catherine, qué linda. Y bueno, parte de este principio de la aplicabilidad de la matemática indica o apunta que hay leyes que describen, que podemos describir. Sí, hay leyes que rigen el universo que podemos describir de manera abstracta con matemáticas. Y cosas... A ver, ¿cuántos de ustedes no crecieron con la idea de yo para qué quiero estas matemáticas si de nada me sirven? Uh-huh. Bueno, ya les di un ejemplo, pero las matemáticas nos sirven para absolutamente todo en la vida. Sin matemáticas no tendríamos esta tecnología, no tendríamos computadoras, no tendríamos la gran mayoría de... No habría sucedido la revolución industrial. No tendríamos máquinas complejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto es gracias a que el hombre desde sus inicios esperó regularidad en las leyes del universo y de ahí se deriva este argumento que es la aplicabilidad de las matemáticas. El argumento en sí lo podríamos definir como un silogismo lógico, muy sencillo de esta forma. El argumento, la primera premisa sería que la aplicabilidad de las matemáticas en el universo puede describirse como una feliz coincidencia. Segundo, la aplicabilidad de las matemáticas no es una feliz coincidencia, por consiguiente, Dios existe. Y a lo mejor ese brinco es muy disparatado, pero tenemos un videíto que les queremos pasar, cortesía del ministerio del Dr. William Lane Craig. Creo que es de Fe Razonable. De Fe Razonable, sí, del ministerio de William Lane Craig. Y hay mucho más que se ha escrito acerca de esto, uh-huh. Pero esta aplicabilidad universal, ¿sí? Y sucede en varios contextos, en astronomía, en mecánica, etcétera. Simplemente estas matemáticas aplican a muchísimas áreas en nuestra vida y explican de una manera muy clara que hay un diseñador detrás de este universo. Vamos a ver el video si les parece. El video está en inglés, nada más que les pedimos que pongan atención a los subtítulos en español abajo. Uh-huh. Correcto. Adelante. Why does mathematics work? Think about it. Mathematical entities like numbers, sets, and equations are non-physical and abstract. They can't cause anything. Yet, for some reason, the physical universe operates mathematically. As Galileo put it, the book of nature is written in the language of mathematics. Scientists do not use mathematics merely as a convenient way of organizing the data. They believe that mathematical relationships reflect real aspects of the physical world. Science relies on the assumption that we live in an ordered universe that is subject to precise mathematical laws. Thus, the laws of physics are all expressed as mathematical equations. For example, Pythagoras discovered that when a vibrating string is shortened by half, it plays the same note one octave higher. Isaac Newton's observations led to his discovery of the law of gravity, a mathematical relationship expressed as a simple equation that enabled us to enter the space age. Mathematics enabled astronomers to pinpoint the location of a previously undiscovered planet. And James Clerk Maxwell used mathematics to predict the existence of radio waves. Albert Einstein, working with theoretical mathematics developed 50 years earlier, formulated his general theory of relativity,
a pillar of modern physics. His calculations were later confirmed during a solar eclipse, when Arthur Eddington observed light from distant stars bending around the sun. Then, Peter Higgs used mathematical equations to predict the existence of an elementary particle. It took 48 years, billions of dollars, and millions of man-hours for experimental scientists to finally detect the Higgs boson. How do we explain the astonishing applicability of math to the physical world? In 1960, the Nobel Prize-winning physicist and mathematician Eugene Wigner published an article that stunned the scientific community entitled "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences." Wigner concluded that the effectiveness of mathematics is a miracle, which we neither understand nor deserve. Why is mathematics so effective? Philosophers who address this question fall into two camps. Naturalists, who believe that all that exists concretely is space-time and its physical contents. They exclude supernatural causes. And theists, who believe in a God who created the universe. Naturalists cannot provide a reasonable explanation for why mathematics applies to the physical world. It's just a happy coincidence. But this is no explanation at all. At most, naturalists can say that it's not surprising that math applies to the world, because the world itself just happens to have a mathematical structure, so of course mathematics applies to it. But this explanation is unsatisfactory for two reasons. First, a great deal of mathematics in science cannot be physically realized. For example, imaginary numbers and infinite dimensional spaces. Although these concepts are useful, physical reality cannot possibly have the structure they describe. And second, this answer still doesn't explain why the physical universe has such a stunningly elegant mathematical structure. By contrast, for theists, mathematics works so well in the physical world because God has chosen to create the world according to the plan he had in mind. The first-century Jewish philosopher Philo of Alexandria offered this analogy. When a king wants to build a city, a trained architect first designs in his mind a plan of all the parts of the city that are to be completed. Then he begins to construct the city out of stones and timber, looking at the model and ensuring that the material objects are built according to the plan. Mathematics and physics work so well together because the same mind that designed the universe on a mathematical model also built the universe on the same mathematical model. All of this adds up to an argument for the existence of God that goes like this. If God does not exist, the applicability of mathematics is just a happy coincidence. But the applicability of mathematics is not just a happy coincidence. Therefore, God exists. Eugene Wigner was right. The effectiveness of mathematics in the physical world is quite literally a miracle, which is best explained by the existence of God. Ahí está, este es el argumento. Obviamente no lo hicimos nosotros, todo el crédito va para el equipo de Fe Razonable, el ministerio del Dr. William Lane Craig. Muy buen argumento, y aquí simplemente para terminar y cerrar este argumento en particular que me parece fabuloso, quiero citar a una persona que no es un agnóstico, pero yo creo que como habla este hombre, y tú lo conoces, Moni, habla casi muchas veces como si de veras creyera en Dios, o no sé si es creyente de closet este señor. Pero es un cosmólogo de origen ruso, es Alexander Vilenkin, y ya lo mencionamos anteriormente en el programa y en el podcast anterior. Y él postula algo muy interesante en cuanto a esto de la aplicabilidad de las matemáticas. Y remontándonos al origen del universo, lo que él dice es impresionante. Lo que los científicos y los cosmólogos hoy coinciden es que el universo tuvo un momento de inflación muy, muy fuerte, muy grande en sus primeros microsegundos de existencia. Y esto
surgió, según los cosmólogos, como consecuencia de un túnel cuántico, y este túnel cuántico básicamente no saben de dónde salió. ¿Sí? Entonces el túnel cuántico es básicamente ese límite científico de hoy, donde dicen, bueno, hasta donde sabemos, empezó este túnel cuántico y de ahí comenzó el universo a existir. Y acerca de esto comenta, voy a leer una cita de Alexander Vilenkin. Oye, dice, perdón, no, adelante. Paréntesis rápido. Es mucho más sencillo creer en un túnel cuántico que quién sabe de dónde salió o de dónde existe. ¿Quién creó el túnel cuántico, no? Sería la siguiente pregunta. Por los que no creen en Dios es, ¿y si fue Dios, quién creó a Dios? Y si fue el túnel cuántico, ¿quién creó el túnel cuántico? Sí, ¿O de dónde salió? Bueno, y lo de quién creó a Dios ya lo respondimos. Sí. Ellos sí, como dice John Lennox, ellos sí tienen que responder. Si a ti te creó el universo, ¿quién creó a tu creador? Sí. Perdón. Sí. Y por cierto, es risible, pero si tenemos tiempo vamos a hablar de eso porque tiene que ver con el argumento del ajuste fino que vamos a ver a continuación. Casi va de la mano. Va muy de la mano, porque es el argumento central de uno de los ateos más famosos, de Richard Dawkins. Pero bueno, vamos a leer esta cita de Alexander Vilenkin, uno de los cosmólogos más eminentes el día de hoy, en relación con la aplicabilidad de las matemáticas. Dice, la cuestión del túnel cuántico, es decir, que es el punto de origen del universo, a partir de la nada, da raíz a una pregunta intrigante. El proceso del túnel está gobernado por las mismas leyes fundamentales de física que describen la subsecuente evolución del universo. De esto se deriva que las leyes deben estar ahí, aún antes del universo mismo. Fíjense, él lo que está diciendo es que para que suceda este túnel cuántico, lógicamente antes de que suceda ya necesitas que estén fundadas las leyes de la física. ¿Sí? Y luego dice, ¿significa esto que las leyes mismas no son meras descripciones de la realidad y pueden tener existencia independiente por sí mismas? Dada la ausencia de espacio, tiempo y materia, ¿en qué tablas pudieron ser escritas las leyes? ¿En qué tablas fueron escritas estas leyes si no había ni espacio, ni tiempo, ni materia? Las leyes son expresadas en forma de ecuaciones matemáticas. Ahí está. Si el medio de las matemáticas es la mente, ¿significa esto que la mente debe anteceder al universo? Básicamente está concediendo la existencia de una mente inteligente. Déjame tratarlo de poner palabras más sencillas. Como vimos en el video, ¿cómo un arquitecto va a construir un edificio sin matemáticas y sin leyes? Es como, pum, apareció el edificio y ya después apareció el arquitecto y después hizo los planos, ¿no? No se puede. Hay un orden y lo que le intriga aquí a Vilenkin es que ese orden implica que ya necesitas leyes que gobiernen el origen del universo antes de que el universo lógicamente comience a existir. Y sea perfectamente matemático y con leyes de física y todo. No que sea un caos de que no tiene... Exactamente. No lo puedes demostrar matemáticamente, ni lo puedes... No tienes un caos. Sí, o sea, podríamos estar en un mundo o en un universo donde el Sol simplemente hoy gira para un lado y luego gira para otro y hay un caos total. Un día hay gravedad, el otro día no. Simplemente hay un orden y nos parece algo difícil de concebir porque vivimos precisamente en un mundo y en un universo con orden. Pero bien, las cosas no necesariamente tendrían que ser así. Y bueno, me parece interesante, muy, muy interesante este argumento. Se deriva, creo yo, de estos argumentos de teleología, es decir, de diseño, teleológicos, telos del griego de propósito o diseño.
Y bueno, cerremos este capítulo. Gran argumento. A mí me parece muy convincente. Todos aquellos que tengan inclinación por ciencia, matemáticas, no dejen de ahondar en este argumento. O por a todos los que escucharon siempre, las matemáticas es el lenguaje de Dios. Uh-huh. Exactamente. Y creo que es cierto. Dios es un Dios de orden y ese orden se ve reflejado en el universo de tal manera que podemos describirlo correctamente usando uso de matemáticas. Ahora, ¿por qué va de la mano con el que sigue del ajuste fino, Chris? Necesitamos un orden primero para que pueda haber vida. O explícanos. Sí, el siguiente argumento ya tiene sus raíces muy atrás. Incluso los filósofos griegos ya hablaban de esto por ahí del año 387 a.C. Ustedes conocerán al filósofo griego Platón. Platón compró una casita por ahí en un parque. Este parque se llamaba Académica y estaba en las afueras de Atenas. Y de ahí, por cierto, viene la palabra academia. Y abrió su escuela y ahí floreció. Y floreció durante 900 años, mucho después de su muerte, hasta que fue destruido por los bizantinos en el 529 después de Cristo. Pero lo que él argumentaba ya es que hay dos cosas que llevan a la creencia de que Dios existe. Primero es la existencia de un argumento acerca de la existencia del alma. Ellos pensaban que el ser humano no era simplemente una cruda unión de masa y de carne. Creían que había algo más, un alma inmaterial. Y que por cierto vamos a ver después. Y también creía que el orden del movimiento de las estrellas y de los de otros cuerpos celestes indica que hay un dominio de la mente sobre el universo, que hay leyes en el universo. Así que este argumento es muy antiguo. Platón empleó este argumento para refutar al ateísmo de la época y concluyó que debe haber una mejor alma, ¿sí?, que es el alma creadora y el padre de todo, o el rey de todo, y que es el ser primordial que puso orden en el caos. Así que ya desde entonces tenemos gente como Platón que están argumentando a favor de la existencia de Dios, simplemente observando el orden del universo, ¿sí? Y después sus seguidores también, como Aristóteles, se llenaron de impresión al ver la majestad del universo, de los cuerpos celestes, de las estrellas, y concluyeron, por ejemplo, como Aristóteles, que había una inteligencia divina detrás de este universo. Y esto ha seguido desde entonces. Si ustedes leen filósofos griegos, ya están hablando de estas cuestiones. Ahora, lo que vamos a hablar aquí es del ajuste fino del universo. Y me gustaría aquí citar un poco Romanos. Romanos 1 dice que desde la creación del mundo, su naturaleza invisible y su poder eterno de Dios y su deidad han sido reveladas claramente en las cosas hechas. Y dice también la Escritura que los cielos anuncian o revelan la gloria de Dios. Y es muy cierto. Desde entonces ya mucha gente, a partir de este diseño
vemos que se está subiendo, que se está suscitando un diseño en el universo. Ahora, este argumento que vamos a ver, y podemos ver un video corto, déjeme explicar un poco lo que es este argumento. Desde que se descubrió que el universo tuvo un inicio, hay ciertas características de ese inicio que son muy peculiares. Y hablando de matemáticas, que sirve que ya lo vimos, en las ecuaciones de matemáticas también tenemos algunas constantes. Por ejemplo, una de las más famosas sería la constante de la gravedad. Y al expresar estas leyes naturales como ecuaciones, salen ciertas constantes. La constante de gravedad, la fuerza fuerte del átomo, la fuerza débil, coeficientes de rozamiento cinético, etc. Estas constantes no son lo único que hay. Hay también ciertas cantidades que son arbitrarias, que son parte de estas condiciones iniciales del universo y que no las determinan las leyes de la naturaleza. Es decir, las leyes naturales podrían tener algún otro valor para estas constantes y seguiríamos teniendo leyes de la naturaleza. Por algunos de estos ejemplos de cantidades arbitrarias, por ejemplo, es la cantidad de desorden termodinámico, es decir, la entropía del universo. Para ponerlo en manera más sencilla, la entropía es una medida de desorden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tienes un gas donde todas las partículas de gas están golpeándose una con otra, ¿sí? Como en un gas de agua, por ejemplo, ahí tienes mayor entropía. En un gas, en un cubo de hielo tienes menor entropía, tienes más orden o menor entropía. Y bueno, el universo es lo mismo. El universo inicial tuvo una constante de entropía, y esa es una de las constantes. Y estas cantidades, de nuevo, pudieron ser distintas a las que tenemos hoy. Entonces, el término ajuste fino no se refiere necesariamente a que estas cosas son diseñadas, simplemente es una expresión neutral que dice que el ajuste fino, ¿sí? El que tengamos estas cantidades tan impresionantes, como vamos a ver en un momento, apunta a que hay un diseñador detrás de esto, ¿sí? Esto quiere decir que estos valores permiten que exista vida de cualquier tipo en la Tierra y en este universo. Si estas variables, estas constantes cambiaran un poquito, y aquí un poquito me refiero a prácticamente nada, no habría vida, y en el sentido de que no habría ni siquiera química, no habría orden en átomos, por ejemplo, y no se formaría ningún tipo de elemento de ese tamaño. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Para darles un poco de perspectiva a los números que vamos a estar manejando, y aquí ayuda saber un poquito de esto. El número de segundos que han transcurrido desde que inició el universo hasta ahora, más o menos, es aproximadamente un 10 o un 1 seguido de 17 ceros. En notación matemática esto sería 10 a la 17. Ese es un número impresionante. ¿Qué número sería esto, Moni? Sería 1, 2, 3. Sería como 100,000 millones de millones. Fíjate, 100,000 millones de millones.
Y este es uno de los números más pequeños. Fíjense, el número de partículas subatómicas en el universo conocido se dice que es alrededor de 10 a la 80. Déjame poner un 1 con 80 ceros aquí. A ver. Un 1 con 80 ceros. ¿Qué? Ese es un cuatrillón de cuatrillones. Hijo. ¿Qué es ese número? O sea, no, ni siquiera me lo imagino. Es un número absolutamente ridículo. Estos números son tan grandes que son inimaginables. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Y hay por lo menos una docena y cada vez van encontrando más, ¿sí? Pero vamos a ver algunos de los más importantes. La llamada fuerza débil del átomo. El átomo está regido por 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza que operan en el núcleo del átomo para que el átomo funcione, para que pueda formar otros elementos, se combine para hacer moléculas, etc. Y esta fuerza débil del átomo está afinada tan exquisitamente que si se cambiara esta fuerza por una parte dividida entre 10 a la 100, fíjate el número. Esto es un punto 100 ceros, 1. O sea, ya por ese mínimo cambio. Por ese mínimo cambio, ¿sí? No habría química. Fíjate. Si ese número fuera un 2, ya no habría química. ¿Sí? Si fuera un punto 100 ceros y un 2, ya no habría química. De ese tamaño es la exactitud de este número. Por ejemplo, otro número es la constante cosmológica. Hablamos de las constantes. Y esto es lo que rige básicamente la aceleración de la expansión del universo. Como ustedes saben, el universo está en expansión. Y si esta constante cosmológica se cambiara por una parte de entre 10 a la 120, es decir, un 10 seguido de 120 ceros, o sea, punto 000, 120 ceros, 1, no habría universo. Es decir, el universo o se estaría expandiendo demasiado rápido que no permitiría la formación de estrellas y galaxias, o simplemente se expandiría y se volvería a colapsar. Esa sería la consecuencia de esta constante cosmológica. ¿Se acuerdan? También no sé si hemos mencionado, pero en las leyes de termodinámica también hay otro número, y este se refiere a la entropía baja del universo. Es decir, el universo inicial o las condiciones iniciales del universo tuvieron un nivel de entropía muy, muy, muy bajo, ¿sí? Bueno, uno de los astrónomos más eminentes, el astrónomo real de Inglaterra, por los últimos, creo yo, 60 años, el hombre ya es grande, Sir Roger Penrose de Oxford, de la Universidad de Oxford, ha dicho que este número de entropía está afinado, ¿sí? Está afinado a un número tan ridículo que no nos lo podemos imaginar. Es un 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Déjame pongo una imagen para que lo visualicen mejor. ¿Cómo vas a hacer eso? Esa no me la enseñaste. Hijo. Es 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Uh-huh. Es un número de magnitud astronómica
Y no es posible escribirlo o visualizarlo, que tiene una cantidad inconcebible de ceros. O sea, un 10 a la 10 es un 10 con 10 ceros. Y luego ese 10 con 10 ceros, elévalo a la 123. Es un número absolutamente ridículo. Y ahora, los números que has mencionado de la entropía se tienen que ajustar con el de la gravedad, con el otro, con el otro. Ese es otro punto increíble, Moni. Es inútil. O sea, cuando ustedes estudian leyes de probabilidad, ¿sí? No sé si ustedes jugaron voladitos en el recreo. A mí me tocó... Moni, diles qué son los voladitos. No sé, a mí no me tocó jugar. ¿Nunca jugaste voladitos? No, yo no sé de qué hablas. Claro que sabes. Bueno, los voladitos es... si querías ganar dinero en la escuela, jugabas un voladito. Si agarras una moneda y dices, bueno, te juego un voladito. Y el voladito es que echas la moneda al aire y sale cara o cruz. En México es águila o sol, ¿no? Y si y tú dices águila, sol, y si te sale águila y ganas, pues te quedas con tu moneda, y si no, la otra persona te tiene que dar una moneda. Uh-huh. Esos son los voladitos. Bueno, ¿qué pensarías si tú y yo estamos jugando voladitos, Moni? Tú y yo estamos jugando voladitos y tengo mi moneda, ¿sí? Y te digo, esta es mi moneda de la suerte, ¿sí? Y saco un voladito y te gano. Uh-huh. Sale águila, porque el águila es mi gallo, por decir algo. Me sale águila. ¿Qué dirías tú? Bueno, pues mala suerte. Vuelvo a tirar y me sale águila otra vez. Uh-huh. Vuelvo a tirar, me sale águila otra vez. ¿Qué empezarías a pensar? Que está truqueada la moneda. ¿Con 3 nada más? Sí. Ok. Imagínense tirar 100,000 millones de voladitos y que todos te salgan águila. Combinados con otros miles de voladitos para que hagan... O sea, para que pueda haber vida, sí. Con otros miles de voladitos, con otros miles de... Porque todos sí. Trabajan en conjunto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que tú ganes un voladito es de 0.5. Uh-huh. El que ganes 2 voladitos seguidos es 0.5 por 0.5. Las probabilidades se multiplican. ¿Sí? Que ganes 3 veces es 0.5 al cubo. Se va haciendo cada vez un número más pequeño hasta que las probabilidades son básicamente 0. Pero estás diciendo al cubo. Sí, pero aquí es a la 10, a la 123. Exactamente. O sea, es todavía mucho más grande. Y luego tienes que multiplicar las probabilidades de que todos estos números salgan como tal al azar. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, estos números son imposibles de imaginar y apuntan a que el universo es diseñado. Ahora, algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero si estas constantes y estas cantidades tuvieran diferentes valores, tal vez tendríamos diferentes formas de vida. Pero eso no es lo que estamos diciendo. No es de que habría diferentes formas de vida, es que no habría ni siquiera química, por ejemplo. Uh-huh. No habría un universo estable, ¿sí? Se estaría expandiendo demasiado rápido, etc. Y bueno, nada más mencionamos unas cuantas, pero hay por lo menos una docena en cuanto a las cantidades iniciales del universo. Así es, Chris. ¿Quieres que pase el video o todavía no? Para que se den una idea claro mejor. Que sí. Vamos a pasar el video. ¿Y qué les parece si después vemos algunas objeciones en cuanto a esto y las analizamos un poco? Claro que sí. Gracias, Chris. Gracias por recordarme. Ya se me había olvidado el video. Desde las galaxias y las estrellas hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo.
Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay 3 opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No. Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino.
Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Bueno, ahí lo tienen, el video corto acerca del ajuste fino del universo. Y para repasar muy rápido, vamos a ver nada más algunas objeciones importantes. Hay muchísimo más material que pueden ver acerca de esto. Obviamente no lo vamos a abordar por respeto al tiempo, pero el argumento es muy simple. Es de dos premisas y una conclusión. Primero, el ajuste fino del universo se debe ya sea a necesidad física o al azar o al diseño. No, punto número 2 o premisa número 2, el ajuste fino del el ajuste fino del universo no se debe a necesidad física ni al azar, por ende es diseño y por ende Dios existe. Algunos han dicho, bueno, pues es que estas variables y estas constantes necesitan ser como son. Y no, simplemente son constantes que podrían haber tomado cualquier otro valor. Y los mismos cosmólogos y ni siquiera cristianos ateos reconocen que estas constantes pudieron haber tomado otros valores y no necesariamente los que tienen. A eso se refiere esta primera parte de necesidad física. No, estas constantes y valores pudieron haber tomado otros valores de los que tienen. La segunda que vamos a abordar un poco más es acerca de, bueno, simplemente estamos en un universo donde tuvimos, como dice el video, mucha suerte. Y no creo que sea el caso. Y me remito de nuevo al ejemplo de los voladitos, que no viene en el video porque no nos entrevistaron para el video. Pero es el tipo de juego de azar en el que estás en un juego de azar y simplemente porque por las probabilidades te das cuenta de que hay una inteligencia detrás que está haciendo, por decir algo, trampa, ¿sí? Y aquí podríamos decir en el buen sentido que Dios hizo trampa al crear el universo para que pudiéramos estar aquí. Creó un universo diseñado de tal forma, con tales variables, para que pudiéramos estar aquí en un universo que permite la vida. Hay un ejemplo que el Dr. Craig da que me gusta, que me gustaría abordar. Y esto se llama el principio antrópico. Algunos opositores a este argumento dicen, pues claro que estamos aquí para observar el universo porque pues aquí estamos. Obviamente solamente podemos observar algo si estamos ahí. Y obviamente este universo, pues nos sacamos la lotería cósmica y aquí estamos. Pero de nuevo, esto es malentender el argumento. Supongamos que vamos a un país lejano y en este país lejano nos condenan a muerte porque nos encontraron, no sé, droga. Bueno, no digo que lo hagan, ¿no? Pero es una situación hipotética. Y entonces me llevan y me enjuician, me condenan a muerte
y me van a ejecutar a la antigua con un pelotón de fusilamiento. Y me ponen a una distancia de unos 10 metros, 5 metros, para ser más precisos. A 5 metros me ponen una barricada de los 100 mejores francotiradores del país para ejecutarme. Y se escuchan las órdenes del sargento. Preparen, apunten, fuego. Y me doy cuenta que sigo ahí, que no estoy muerto, sigo vivo. Pues obviamente para darme cuenta que estoy vivo necesito estar vivo. O sea, qué tontería. Pero el punto es este. El punto es que si me encuentro vivo en esa situación donde yo esperaría que por lo menos el 85-90, si no es que el 100% de los mejores francotiradores pueden dispararme y darme a 5 metros, ¿qué es lo que pensaría uno? Pues uno pensaría, hay mano negra aquí, hay mano negra. Y esa es una expresión muy, muy de México. No sé si se utiliza en otros países en Latinoamérica, pero cuando hubo mano negra es porque algo por detrás manipuló la situación. Y eso es exactamente este argumento del ajuste fino del universo. Algunos dicen también, así como vimos en el argumento anterior, el argumento cosmológico, algunos dicen, bueno, es que también puede haber un multiverso. Bueno, en resumen, si hubiera un multiverso, también el multiverso necesitaría estar finamente ajustado, para resumir las cosas. Y finalmente, gente como Richard Dawkins dicen, bueno, es que esto no explica nada, porque si tu Dios diseñó el universo, entonces ¿quién diseñó a tu diseñador? Y voy a repetir lo que ya dije la vez pasada. Si tú no entiendes que el concepto de Dios es que Dios no tuvo inicio, que es, como dijo Platón, el diseñador no diseñado, la primer causa, entonces no necesita explicación. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí. Y de nuevo, citando al doctor John Lennox de Oxford, diría, tenemos un nombre para los dioses creados o los dioses diseñados. Son ídolos. Y me parece muy infantil esta, que parece muy, muy, muy famosa, Moni. Yo no entiendo por qué es tan famosa este argumento. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esos son ídolos. Si Dios hubiera sido creado por algo o por alguien, entonces eso sería Dios. Sí, estamos hablando aquí de la causa no causada. Así que ahí lo tienen. Hemos visto algunos objeciones respondidas. Creo que es uno de los mejores argumentos, muy, muy convincente. Si quieren seguirlo estudiando, en las páginas de Fe Razonable en español tienen mucho, mucho más material. El doctor Paul Davies es uno de los pioneros y quien más material tiene acerca de esto. Y obviamente les vamos a dejar recursos también en los materiales en el podcast y en las publicaciones que hagamos cuando subamos toda esta información. Y ahí lo tienen, el ajuste fino del universo y la aplicabilidad de las matemáticas. Muchas gracias, Chris. Nos quedan unos minutitos. De todas maneras, lo que no alcancemos a contestar lo escribimos. Y si me ayudas por ahí, por YouTube, a ver qué preguntas mientras saludamos aquí. Nilsa Rosa, Dios les bendiga desde Hartford, Connecticut. Hartford, un saludo, bendiciones. Liana Krill, edificante información, bendiciones desde Florida. Bendiciones, bendiciones. Fernando TC. Mira, aquí está haciendo unas preguntas. ¿Qué responder a posturas como el nominalismo matemático, que argumenta que los números son simplemente nombres o etiquetas que asignamos a las cosas? No tienen una existencia independiente, sino que son productos de nuestra mente y nuestro lenguaje. Bueno, ahí esto es qué gran pregunta, Fernando.
no sé si existe el libro del Dr. Craig ¿cómo se llama este libro? Dios y números ¿cómo se llama? Donde habla de Dios y nombre y objetos abstractos. Y el nominalismo es una de las cosas que analiza ahí Fernando. Y lo que el Dr. Craig concluye es que como teístas, como cristianos, simplemente diríamos que los números no existen independientemente de Dios, sino existe? no, hay un libro específicamente. God and Abstract. Dios y objetos abstractos. God and Abstract Objects. No sé si existe en español, Moni. No sé si pudieras ver, por favor, si existe. Pero en este libro, Fernando, lo que el Dr. Craig dice es que tenemos alternativas al nominalismo. Una de ellas puede ser, por ejemplo, el ficcionalismo, ¿sí? Y el ficcionalismo dice que los números son ficciones útiles para describir el universo, y algunos otros dicen, bueno, los números y las ecuaciones y las matemáticas son derivadas de la mente de Dios. Entonces hay alternativas al numeralismo, al nominalismo matemático. Y de nuevo, Craig se va muy, muy, muy profundo en este libro acerca de esto de Dios y objetos abstractos. Me parece que no está en español, Chris. No está en español, Fernando, pero de nuevo, tal vez encuentres material de esto en el libro de fe, en la página de Fe Razonable. Busca Dios y objetos abstractos y ahí creo que vas a encontrar información acerca de esto. Yo escribí un ensayo acerca de esto también para la maestría hace tiempo y terminé concluyendo que me inclinaba hacia el ficcionalismo, pero el Dr. Craig tiene otras alternativas aparte del ficcionalismo. Que creo que es de las mejores preguntas que han hecho, Fernando. Muchas gracias. Y es de los argumentos un poco más complicados de entender, pero lo explica muy bien William Lane. William Lane Craig, yo tuve una clase de eso con él y fue una de las clases más difíciles que he tenido en toda mi vida, ¿no? Y no hablo aquí nada más de teología, estoy hablando de ingeniería, incluyendo mis clases de ingeniería. Muy, muy, muy difícil, pero de nuevo, Craig es el maestro en cuanto a estos argumentos, Fernando. Ross Menaf, saludos desde México. Un saludo, Ross. Ajá. Héctor Mejía, saludos desde El Salvador. Un abrazo a El Salvador. Irving Terrazas Molina, bendiciones, hermanos. Y Pablo Fernández Espitia, saludos desde Colombia. Se nos está acabando el tiempo, Chris, pero vamos a contestarle a todos los que no pudimos saludar, a los que tengan preguntas. Desde luego. ¿Te parece si cerramos con una oración? Desde luego. Y de nuevo, vamos a poner más información acerca de esto. Todavía, afortunadamente, tenemos muchos argumentos a favor de la existencia de Dios. Y después vamos a ver por qué no somos agnósticos. ¿Sí? Chris, antes de irnos, Madeleine Rieder, muchas gracias por compartir con nosotros estas valiosas informaciones. Gracias por su tiempo y dedicación. Los amo. Dios los bendiga. Te amamos, mamita. Gracias. Bueno, cerremos y Señor, gracias por la oportunidad de contemplar tu grandeza en lo que has creado y porque podemos ver en la creación que has dejado para nosotros tus huellas digitales, Señor. Y no solo te has revelado en la Escritura, sino te has revelado en el mundo natural que has creado y en nosotros mismos. Te damos la gloria y la honra. Esperamos tu regreso. Te amamos y gracias por cada persona que ha estado con nosotros o que verá este material en el futuro. Dios gracias Dios por estar con nosotros y por todo lo que haces cada día por nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Chris. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendice. Gracias, Moni. Gracias a ti.
y esperamos poder verlos el próximo martes en otro programa del podcast de Veritas Fidei. Hasta luego.